Buenas tardes a todos, bienvenidos otra vez aquí a este recinto para recordar otra vez este día del Señor, el día que Dios puso para recordar ese gran amor hacia el hombre caído, al hombre perdido. Venía a recordar este memorial donde nosotros verdaderamente básicamente estamos alrededor de él, porque siempre estamos pensando en este día, preparándonos para este día, para venir a tener esa comunión con Dios, porque ese es un mandamiento muy importante, de guardar la cena del Señor. Así fue, así está escrito, y así fue en el primer siglo. La única razón que se reunían los primeros hijos de Dios, espiritualmente hablando, era para recordar esa muerte tan trágica de ese hombre Jesús que había venido al mundo para salvar a aquel pecador. Y después de ahí venía la predicación, se predicaba la palabra de Dios en las congregaciones. No eran edificios como estos, eran en las casas, porque ya Dios había enseñado que la iglesia éramos nosotros, las personas, ya no como en el Viejo Testamento, ¿no? Que era un tabernáculo donde entraban los sumos sacerdotes, el sumo sacerdote una vez al año, los sacerdotes cada sábado para cumplir el culto. Pero ahora es la iglesia, y la iglesia somos nosotros, el cuerpo de Cristo, la casa de Dios o el pueblo de Dios. Y yo quisiera volver a retomar el estudio que estaba platicando de la semana pasada en mi estudio. Muchos de ustedes no se quedaron, pero el tema fue la justicia de Dios. Yo quisiera volver a hablar sobre este tema, el tema de la justicia de Dios. Para mí, y espero para ustedes, es un tema muy importante, la justicia de Dios. Ya que muchas personas no entienden la justicia de Dios, no saben ni qué es la justicia de Dios. A pesar de que Jesucristo nos ordenó en Mateo 6:33 cuando dijo: mas buscar primeramente el reino de Dios y su justicia perfecta, y todo lo demás será añadido. Muchas personas se agregan a iglesias, se agregan a otras, o lo que se iban a otras, pero no entienden la justicia de Dios. No comprenden, porque para muchos no les gusta la justicia de Dios. Pero la palabra de Dios es importante porque nos enseña cuál es la justicia de Dios. Como el miércoles pasado estaba platicando con dos personas, uno de ellos me decía que ellos danzaban en su congregación, que ellos bailaban, y otro me decía que su pastor era una pastora, que era una mujer la que predicaba allí en su congregación. Yo les decía que eso no estaba en la Biblia. Y el muchacho me decía, el que bailaba, que sí, que dice la Biblia que bailaban. Tú estás hablando de cuando David y su gente bailaban cuando ganaban una guerra. Y eso fue en el pasado. Era un reino físico, era un rey terrenal David. Y por eso les daba alegría cuando ganaban una batalla y se ponían a danzar. Pero eso ya no está, ya no debemos de hacer eso. Entonces él me dijo, si toda la palabra de Dios, sí, muy buena escritura acabas de agarrar. Esa escritura que tú estás diciendo está en 2 de Timoteo capítulo 3, versículos del 16 al 17. Le dije, te la voy a leer para que entiendas qué significa eso que acabas de decir. En 2 de Timoteo capítulo 3, versículos del 16 al 17 dice, toda la escritura es inspirada por Dios, útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea completo, enteramente preparado para toda buena obra. Si te fijas en esta escritura dice, para instruir en justicia. Entonces yo le pregunté, ¿cuándo trajo la justicia? ¿Quién trajo la justicia? Ya no supo. Ya ves, ya no supo de qué estoy hablando, como si estuviera hablando en chino, ya no supo. Dice, toda la palabra de Dios es útil para corregir, para instruir, para enseñar. Instruir al hombre en justicia. Tú estabas pensando que toda la palabra es la justicia de Dios, entonces todavía podemos seguir sacrificando animales, deberíamos de seguir guardando el sábado, deberíamos de traer vestiduras especiales. ¿Dónde está el tabernáculo? ¿Estaríamos todavía buscando una tierra prometida? ¿Podríamos tener más mujeres? ¿De qué estás hablando? ¿De toda la palabra? No, dice instruir en justicia. ¿Y quién trajo la justicia? Jesucristo.
Yo quiero entender y quiero que todos comprendamos que Dios hizo justicia en nosotros, en Cristo. Que nosotros, siendo pecadores, no podíamos de ninguna manera cómo redimir esta falta, cómo poder, siendo yo débil, poder ser un poquito fuerte espiritualmente. Somos débiles, ¿cómo podíamos? Solamente con Jesucristo y su sacrificio perfecto puede el hombre tener justicia. Y lo enseñó en Romanos 1, 16 al 17, así le dije. Romanos 1, 16 al 17 dice el apóstol Pablo así: porque no me avergüenzo del evangelio, porque es el poder de Dios para salvar a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego, porque en el evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Entonces nosotros debemos de entender que hoy entendemos que la justicia vino por causa del evangelio. Entonces hoy nosotros nos debemos de instruir en la justicia de Dios. Y por eso es muy importante la justicia de Dios, aunque para muchos pudiéramos decir que la justicia de Dios es muy dura. Es muy dura y a veces no la podemos llevar. Pero la justicia es la justicia de Dios. Así es que yo quisiera que todos nosotros que entendemos la justicia de Dios, ¿cómo leemos o cómo se explica esta escritura de Mateo 7 del 24 al 28? Cuando usted la enseña, cuando usted la oye, ¿cómo la entiende? Porque nomás hay una manera de entenderla. Mateo 7, 24 dice la escritura así: cualquiera pues, Mateo 7, 24 dice, cualquiera pues que oye mis palabras, cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó, porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Descendió lluvia, vinieron ríos, soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa y cayó, y fue grande ¿qué? Su ruina. Cuando nosotros leemos esta escritura, ¿cómo se explica? ¿Cómo la explicas? ¿Cómo se puede explicar esta escritura en la justicia de Dios? Hoy, si yo me pongo a hacer una especie de investigación, todo Sudamérica, Centroamérica y Estados Unidos, todos creen en Cristo. Todos dicen llamarse cristianos. Todo el mundo dice que son cristianos. De hecho, si vas a muchas congregaciones, todo el mundo cree que son cristianos o su comportamiento también son de excelente. Son personas muy dedicadas a sus religiones, pero dicen que son cristianos. Aunque hacen otras cosas, guardan otros mandamientos que Cristo nunca mandó. Me preguntaba el muchacho, me dice, oye, pero en tu iglesia, primero le digo, yo no tengo iglesia. Yo no he dado la vida por ninguna iglesia. La iglesia es de Cristo, no se les olvide. Para muchos no les gusta eso. Prefieren llamarle la iglesia de quien sea, pero menos la iglesia de Cristo. Esa es la iglesia de Cristo, Él dio la vida por nosotros. Él fue el que menciona por primera vez, sobre esta roca edificaré mi iglesia. Dice, bueno, ahí donde estás no usan instrumento musical. Pues, ¿qué? Cristo nunca nos dijo que trajéramos la guitarra, sino yo en la justicia de Dios les diría, hey, aquí la justicia de Dios dice que traigan la batería, que traigan la guitarra, que traigan el tambor, porque aquí lo dice, no lo dice. Dice Jesús a aquella mujer samaritana que Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. No dice nada de instrumento musical. Pero sabemos que casi el 90% del mundo, los americanos, inclusive en Europa, en Asia, dicen que son cristianos. Y sin embargo se están destruyendo y derramando, se están peleando entre ellos. Así es que, ¿cómo nosotros interpretamos esta escritura, hermanos? Esta escritura dice que como hombres sensatos, ¿verdad? Si ponemos a Cristo como nuestro consejero, al que seguimos, al que obedecemos, ¿verdad? Cuando vengan problemas que nos van a venir, ténganlo por seguro, nos van a venir, es muy seguro nos van a pasar, vamos a poder tener éxito y salir adelante si es que ponemos a Jesucristo como nuestra roca.
Él es el número uno. El número uno. Y yo me pongo a pensar, ¿es justo eso? Quizás para muchos piensen que no es justo. Para mí es justo. ¿Es justo seguir a Jesucristo? ¿Es justo seguir sus pisadas? ¿Es justo sacrificar lo necesario para poder estar siempre hoy aquí con Él? ¿Es justo? Para muchos a lo mejor no es justo. Para mí sí es justo. Cada primer día de la semana venir aquí a la iglesia debe ser un honor, un privilegio, porque Él dio la vida por mí. Yo les decía la otra vez a los jóvenes la razón por la cual soy cristiano o por qué Dios hizo la iglesia. Dios hizo la iglesia para que el hombre aprenda a amar a su esposa y la esposa aprenda a respetar a su marido. Esa es la razón de la iglesia. Cristo es el esposo y la mujer es la iglesia. Y Dios le da una oportunidad al hombre de ser la imagen que Él quiso desde el principio, ya que Adán no quiso. Ni todo el Viejo Testamento quisieron. Y el mundo entero tampoco quiere ser la imagen de Dios. Pero en la iglesia tenemos una obligación de imitar a nuestro Señor Jesucristo. Pablo dice, ¿verdad? Dice Pablo, imítenme a mí, porque yo imito a Cristo. Pero para muchos se nos hace que es injusto, que no lo podemos lograr. ¿Por qué? Porque a veces nuestro comportamiento, nuestros hechos dicen más cosas. No estamos poniendo a Dios primero. Estamos poniendo a otras cosas porque, aunque no lo decimos con la boca, con los hechos, lo decimos, no me interesa tu justicia. No me interesa tu horario. No me interesa lo que tú has puesto hoy, el privilegio de venir a tener una comunión con Dios por medio de este sacrificio. No me interesa. Si te interesara, serías una de las personas primeras que estarías aquí, listo para escuchar la palabra, listo para saludar a tus hermanos y venías a contentarte porque tú sabes que eso es lo justo. Tú sabes que antes de que tú vinieras al conocimiento de la verdad, nuestros miembros se deleitaban en el placer, se presentaban para servir a la inmundicia. Pero hoy deberíamos de entender que lo justo es que el tiempo que me resta, como dijo el apóstol Pedro, el tiempo que me resta, ¿verdad? Dice, basta ya el tiempo pasado, como viste en la carne. El tiempo que me resta vivirlo en el espíritu, pero sigo pensando que para muchos se les hace injusto lo que Jesucristo pide. Pero lo entiendan o no, el Espíritu dice por medio de Dios en Apocalipsis 3:21. En Apocalipsis 3:21 dice el Espíritu así. Dice, al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. Yo sé que para poder vencer este cuerpo natural necesitamos aplicar la justicia de Dios. Necesitamos llevar la justicia día a día en nuestros miembros, porque a veces no queremos. Llevar la justicia de Dios cuando dice, el que quiera venir en pos de mí, niéguese a él mismo y cargue su cruz y sígame. Pero a veces no lo queremos hacer. No lo queremos hacer. Yo me puse a pensar en esa escritura que les brindé el domingo pasado, sobre cuando Dios le habla a Ezequiel y le dice lo que debe de hacer en Ezequiel 3:20. En Ezequiel 3:20 es un mandamiento que le dice Dios al predicador lo que tiene que predicar. Dice así. En Ezequiel 3:20 dice, si el justo se apartara de su justicia e hiciera maldad y pusiera yo tropiezo delante de él, él morirá, porque tú no le amonestaste, en su pecado morirá, y su justicia que había hecho no vendrá en memoria, pero su sangre demandaré de tu mano. Pero si al justo amonestares para que no peque y no pecare, de cierto vivirá, porque fue amonestado y tú habrás librado tu alma. Muchas veces vemos que cuando predicamos la palabra de Dios suena como si fuera duro, como si fuera algo golpeado. Pero, ¿qué quieren oír? Yo a veces me pongo a pensar, ¿qué predico?
¿Cómo quiero predicar algo suavecito, algo bonito? ¿Cómo se puede predicar algo bonito? ¿Qué se predica? Si la justicia es la justicia, y si yo, conociendo la justicia de Dios, no la predico, entonces a mí parece que me va a echar la culpa a Dios. Dice, te voy a demandar la sangre de ellos. Y si les predico la verdad, entonces eso estoy enseñando que me interesa que estés bien. Que me interesa que estés bien. Porque nunca va a estar bien fuera de Dios. Nunca va a estar bien fuera de la justicia de Dios. Nunca. Siempre vas a tener muchos problemas en el mundo. Vas a tener tropiezos en el mundo. Por eso el predicador tiene que usar la justicia para predicar. Y si yo a veces veo algo que no está bien, pues me están dando material para predicar. Si yo veo algo que, ¿por qué están haciendo esto? Entonces me dan material para predicar. Qué bonito fuera que todos fuéramos espirituales y que tuviéramos nada más a Dios como número uno, a Cristo, y que cuando se hiciera cualquier convocatoria estaríamos todos aquí, sería una cosa hermosa, pero no todos entendemos la justicia de Dios. Así es que es importante, hermanos, como dije yo al principio de la otra vez de Mateo 6:33, que dice, mas buscar primeramente el reino de Dios y su justicia perfecta, y todo lo demás será añadido. Yo me pongo a pensar que esa escritura no es para todos. No es para todos. La mayoría de la gente va a las iglesias para sentirse un poquito confortable. Dice, yo cualquiera que voy, si oigo un buen mensaje ya me siento contenta, tranquila. Y piensan que ya con eso están a gusto. Vean a la iglesia nada más para pedir ayuda económica o para buscar ayuda de Dios, y es todo. Jesús no dice eso. Jesús dice, busca primeramente el reino de Dios y su justicia perfecta. ¿Cómo encontraron el reino de Dios? ¿Cómo encontraron la iglesia? Porque la iglesia es el reino de Dios. ¿Cómo lo encontraron? ¿Batallaron para buscarlo? ¿Anduvieron yendo de iglesia en iglesia, preguntando y preguntando y preguntando? Porque como tú llegas es como estás pregunte y pregunte. Muchos no preguntan. Yo sí tenía muchas preguntas. Iba a esta iglesia, iba a la otra y preguntaba, ¿y por qué? ¿Y por qué hacen eso? ¿Y por qué hacen lo otro? Preguntaba y preguntaba. No sabía en lo que me estaba metiendo, porque preguntando y preguntando llegué a encontrar el reino de Dios y su justicia perfecta. Pero cuando yo la encontré, les digo la verdad, yo no la quería. Yo no quería la justicia de Dios. Se me hacía injusto lo que Dios me estaba pidiendo. A mí me gustaba mucho, pues no era un criminal, pero me gustaba mucho las fiestas, las pachangas, andar de bohemio, echándome mi cervecita con mis amigos, jugando pool, ¿verdad? Y cuando encontré la justicia de Dios, se me hacía injusto lo que Dios me está pidiendo. Dije, no. Yo quería saber de ti, Señor, yo quería saber mucho de ti, pero lo que tú me estás pidiendo, yo creo que no la voy a hacer. Y me retiraba, me quería retirar, pero no podía. No podía retirarme de la justicia de Dios. No podía, porque luego decía yo, bueno, si ya entendí la justicia, ¿verdad? Ya la comprendí, ya sé lo que tengo que hacer. Y si un día me llego a enfermar, me llego a pasarme algo grave, entonces yo voy a ser un hipócrita, porque entonces ahora sí le voy a pedir a Dios que me ayude. ¿Y qué me irá a decir Dios? Hay una escritura muy fea de eso, O sea, ¿saben que hay una escritura que dice cuando el hombre no escucha a Dios y no escucha su justicia, cuando le vengan esas calamidades, dice que Él no lo va a oír, ni se va a acordar de Él? Y es triste, pero cuando entiendes la justicia de Dios, dices, se me hace justo lo que pide Dios. Se me hace justo. Dios nos pide a nosotros que nos congreguemos como un cuerpo. Nos pide a nosotros dentro de la iglesia que nos amemos los unos a los otros. Nos pide en la iglesia que maduremos espiritualmente y que dejemos de estar ofendiendo a Dios. Nos pide a veces nos dice que dejemos de ir a las pachangas y a las borracheras. Nos dice que dejemos la droga, que dejemos el alcohol, los cigarros. Nos pide muchas cosas, que dejemos de todo eso y que sigamos la justicia de Dios. Y se nos hace injusto. A los jóvenes se hace injusto eso. ¿Cómo crees que Dios me está pidiendo esto? ¿Cómo crees, papá? No, yo quiero hacer esto, yo quiero hacer lo otro.
A todo mundo, pues mucha gente, te digo, no busca la justicia de Dios porque no quieren esa justicia. Ellos quieren aplicar su propia justicia. Mi justicia, lo que yo digo y lo que yo creo, eso es lo importante. Pero la justicia de Dios, hermanos, eso es lo mejor que podemos tener. ¿Por qué? Porque Dios sabe todo. Yo no sé nada. Yo no sé si dentro de 3 días voy a sufrir un desmayo. No sé si dentro de un mes me va a venir cáncer. Yo no sé lo que va a pasar en el futuro. Dios sí lo sabe. Dios sabe todo. Y por eso la justicia es indispensable en mi vida. Hacer la justicia de Dios es honrar al Padre. Hacer la justicia de Dios es darle gloria a Dios y venir aquí, a este lugar, para poder tomar de la cena del Señor. Es porque toda mi vida o toda la semana estuve luchando por practicar la justicia de Dios en mi vida, en mi cuerpo y en mi mente. Pero, como digo, al hombre carnal no le va a gustar la justicia de Dios. Dios dice que si el hijo aprende la obediencia, en su futuro va a tener éxito. Pero nosotros no practicamos esa justicia a veces con nuestros hijos. Es un problema que estamos viendo día a día. Los padres no quieren practicar la justicia de Dios con sus hijos. En Hechos 10:35 es una escritura donde dice la Biblia que Dios se agrada de todos aquellos que practican la justicia de Dios. En Hechos 10:35 dice así: sino que en toda nación se agrada el que teme y hace justicia. Nosotros, hermanos, debemos de entender que el hacer la justicia de Dios es hacer lo correcto. Muchas veces yo he visto que hay niños, que tenemos hijos, y los padres no aplican la justicia con ellos. No los disciplinan, no los enseñan a trabajar, no los enseñan a hacer mandados, no los enseñan a honrar al padre y a la madre. Le dan todo lo que quieran. Ellos no están aplicando la justicia de Dios. No la están aplicando. Y se los digo honestamente, la madre o el padre que no aplica la justicia con su hijo, le está haciendo un error muy grande en su vida. Ese niño, cuando crezca, va a ser una amenaza para la sociedad, un peligro para su propia familia, una carga, un estorbo para todos. Porque ese niño no fue disciplinado, no llevó ninguna disciplina. Su madre supuestamente o su padre lo quería tanto que le entregó todo. Hijo, ten todo, gástate lo que tú quieras. Se me hace muy injusto con ese niño. El niño te pide disciplina. Cuando yo veo un niño que anda corriendo y brincando y saltando, te está diciendo a gritos: dame un cinturonazo, mamá, me lo merezco, apacíguame. Pero no lo haces. Dios a todo aquel que recibe por hijo lo disciplina, ¿sí o no? Lo disciplina. Y dice la palabra que si soportáis la disciplina, entonces Dios te va a tratar como un hijo. Porque el padre que no disciplina a su hijo no lo ama. Y así muchos de nosotros que entendemos la justicia de Dios, que sabemos lo que tenemos que hacer, no la queremos aplicar. Y no la queremos aplicar. Y no la vamos a aplicar. Y nunca la van a aplicar. Y te lo digo honestamente, nunca la van a aplicar. ¿Por qué? Es que me duele. Es que me duele aplicar esa justicia, no quiero. Y cuando viste a Jesús lleno de golpes, lleno de latigazos, lleno de esos clavos en la cruz por ti y por mí, ahí sí no dices nada, ahí sí lo aceptas. Pero acuérdate que ese sacrificio es importante. Y así como disciplinas a los hijos, te disciplinas también tú misma. Porque tú no le puedes dar un ejemplo a tu hijo. ¿O será que a lo mejor no lo disciplinan porque ellos no quieren disciplina tampoco? Eso puede ser lógico. Si yo no quiero la disciplina, tampoco se la aplico a mis hijos. Proverbios capítulo 15, versículo 9. Proverbios 15, 9 dice así: Proverbios 15, 9. Dice así: abominación es a Jehová el camino del impío, mas él ama al que sigue justicia. Vemos claramente que el Señor se agrada del hombre que hace justicia.
El Salmo también, capítulo 82, versículo 3. Salmo 82, 3. Vamos a leer unos versículos de la justicia. Salmo 82, 3. Dice así: defender al débil y al huérfano, hacer justicia al afligido y al menesteroso. ¿Quién es el menesteroso? El flojo, el que no quiere hacer su justicia, el que no quiere trabajar, no quiere hacer justicia. Bueno, hermanos, es importante que cuando uno ha entendido la justicia, debe seguir la justicia. Si ya entendiste la justicia, la debes de seguir, aplicarla en tu vida día a día. Y cuando la encuentras, la predicas, hablas de esa justicia perfecta, porque Dios te ha enseñado lo que es la justicia. Ese es el deber de un hijo de Dios, hablar de la justicia, predicarla, aunque a veces, como te digo, no nos gusta. A veces cuando predico la justicia, he salido mal con mi familia. Yo tengo una familia de muchos hermanos. Cuando fui a predicarles el evangelio, mi familia se dividió, se partió a la mitad. De por sí había unos detallitos. Pues esta fue la gota que derramó el vaso, cuando entendemos que en una familia hay Caín y hay Abel. Abel son aquellos que guardan la justicia de Dios, y los Caínes, pues, hay como sea o como se vaya. Y cuando tú vas y hablas de la justicia, entonces se divide. Hay problemas. Y lo primero que va a pasar es que tu familia ya no te va a hablar, porque aplican la justicia. En 1 de Timoteo 6:11, vamos a ver qué dice Pablo a Timoteo sobre el tema de la justicia. 1 de Timoteo capítulo 6, versículo 11, dice así: Primera de Timoteo 6:11 dice así: dice, mas tú, oh hombre de Dios, huye de estas cosas y sigue la justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia, la mansedumbre. Pelea la buena batalla de la fe. Echa mano de la vida eterna, a la cual asimismo fuiste llamado, habiendo hecho la buena profesión delante de muchos testigos. Vemos que el predicador tiene el deber de seguir la justicia, la piedad, predicar el evangelio, la fe y sobre todo madurar espiritualmente. Ese es un mandamiento muy importante, y sobre todo tener la paciencia y la mansedumbre. Pelear la buena batalla de la fe, echa mano de la vida eterna, porque si el predicador es comprado, si al predicador le pagan o al pastor le pagan dinero, entonces tenemos problemas. Ya la mayoría de los predicadores andan tras del dinero y no predican la justicia ya. Pero si por predicar la justicia la iglesia se queda sola o uno o dos, Jesús dice, donde estén nada más dos en mi nombre, estaré yo ahí también. Por eso es importante seguir la justicia de Dios y predicarla. Y si nosotros hemos entendido bien la justicia de Dios, que es agradable y perfecta, quizás no todos podamos entender esto, pero si hemos seguido eso, sabemos lo que dice Juan 15:5. Yo soy la vid y vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él lleva fruto. Separado de mí, ¿qué dice? Nada podéis hacer. ¿A dónde vamos? No podemos dejar la justicia de Dios. Tenemos que seguir viviendo en la justicia de Dios. Dios es justo, hermanos, y su justicia es buena. ¿Y qué pasa si no la amamos? Si en verdad no queremos servirla, pues muchos podrán decir, pues no sé, no pasa nada y ya. Yo les pregunto, ¿podremos decir eso, que no pasa nada? Cuando conociendo la justicia de Dios, sabiendo lo que Dios quiere de nosotros, porque fuimos comprados, ¿podremos decir no pasa nada? Claro que todo es individual, es lo bueno, porque pues si uno no quiere seguir la justicia de Dios, pues entonces no la va a seguir, no la va a seguir. Pero la Biblia dice que la justicia de Dios es verdad y que es eterna. O sea, no importa si la ignoras, esa es la verdad y está siempre ahí. Si Dios Padre nos enseña la justicia, entonces, si Dios Padre no nos hubiera enseñado la justicia, entonces estaríamos perdidos. Estaríamos perdidos, hermanos. Si no la amamos, si no la guardamos, nuestra reunión
se puede volver vanidad. Se puede volver vanidad, ya no tiene sentido. Vamos a empezar a venir a la iglesia aquí, llegando tarde, a la hora que sea. Vamos a empezar a venir inclusive a vestirnos, no para agradar a Dios, sino para que nos vean nuestras vestiduras, cómo venimos. No venimos a guardar la justicia de Dios. En Romanos capítulo 6, versículo 13, dice claramente el propósito del cristiano. En Romanos 6, 13, dice así: ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentarnos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Ahí también aplica claramente, ¿cuándo es cuando presentamos nuestros miembros? El primer día de la semana. Porque luchamos toda la semana por agradar a Dios. Dice el versículo 16, ¿no sabéis que si sometéis a alguien como esclavo para obedecer, sois esclavo de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte o sea de la obediencia para justicia? Otra vez vuelve la justicia adelante, hermanos. Y el versículo 19, que hace rato también le dije, dice así: hablo como humano por vuestra humana debilidad, que así como para iniquidad presentáis vuestros miembros para servir a la inmundicia y a la iniquidad, así ahora para santificación presentar vuestros miembros para servir otra vez a la justicia. Como digo, muchas personas no saben qué es la justicia, porque al hombre carnal no le gusta la justicia de Dios, no le gusta lo espiritual de Dios. Pero uno tiene que entender que cuando entiendes la justicia, si la sigues, eso es lo mejor que puedes hacer en tu vida. Para muchos quizás se nos hace injusto sacrificar el tiempo, la hora. Para muchos se nos hace difícil sacrificar nuestros proyectos o nuestras metas. ¿Se acuerdan de Jeremías cuando Jeremías se quería casar con su chavalona? Estaba muy enamorado de ella, Jeremías. ¿Y qué le dijo Dios a Jeremías? No tomes mujer de este pueblo. Jeremías traía proyectos, él no quería predicar la palabra de Dios. Pero Dios le dijo a Jeremías que tenía que predicar, y cada vez que predicaba tenía problemas. Consideraba Jeremías en ese tiempo que la justicia de Dios era algo injusto para lo que estaba pasando en su vida. Él les dijo una vez enojado que él nunca más iba a hablar de Dios, que él nunca más iba a decir una palabra de Dios, pero había un fuego que lo quemaba dentro de él y no podía parar. Quiso quitarse ese yugo, pero dice que era más fuerte y lo controló. Le aclaró los pensamientos, le aclaró la verdad, le dio el entendimiento, porque el hombre carnal, si no entiende la justicia, está ciego, tiene puesto el velo, no ve lo que Dios quiere para su vida. Muchos vamos a fracasar, vamos a tropezar y nos vamos a retirar porque no vemos la justicia de Dios, no la vemos. Por eso para muchos es difícil esta justicia. Pero cuando uno tiene fe en Dios, cuando una persona empieza a buscar a Dios, sinceramente agradar a Dios, porque esa es la pregunta o la cuestión que se debe de hacer dentro de la iglesia: ¿a quién andan agradando? Dice Jesucristo, el que quiera agradar a Dios se dará cuenta si hablo por mi propia cuenta o hablo de parte de Dios. Se trata de agradar a Dios, hermanos, no al predicador, no a la gente, sino agradar a Dios, porque a Él es el que va a poner tropiezo, Él es el que dará la bendición, Él es el único que puede saber por qué hace esto. Inclusive el sacrificar para obedecer, sacrificar nuestros deseos. Pero, como dije hace rato, eso es lo mejor que le puede pasar al hombre, hermanos, conocer la justicia de Dios. Jesús, un hombre, fue el único que vino a cumplir la justicia de Dios. Él le dijo a Juan cuando iba a ser bautizado, cuando llegó al río Jordán, ¿se acuerdan? Que le dice Juan: Señor, bautízame tú a mí. Y Jesús le dijo: hazlo así para que toda justicia se cumpla. Y él fue el primero que se bautizó, el primero que recibió el Espíritu de verdad, el Espíritu de amor, y con ese Espíritu pudo cumplir toda la justicia de Dios. Dios
nos ha enseñado que el hombre no puede cumplir la justicia de Dios, que necesita el Espíritu Santo para poder cumplirla o llevarla. Yo en mi naturaleza no puedo llevar la justicia de Dios, es muy duro, pero con el Espíritu que Dios nos ha dado, que hoy nos invoca a reunirnos para oír su palabra, sí podemos, si queremos seguir la justicia de Dios. Así es que, como Cristo le agrada vernos a todos hoy aquí, también es justo todos los días vivir bajo esa justicia, porque todo lo demás va a ser añadido. Y no dice nada más lo material, porque lo material ya lo tenemos. Cuando dice todo lo demás será añadido, se refiere todo lo mental también, todo lo espiritual, toda la paz que Dios nos da por seguir la justicia de Dios. Así es que Dios los bendiga, y eso es lo que yo tengo sobre el tema de la justicia de Dios, que es el Nuevo Testamento. A partir de Hechos 2:14, todo lo que es eso es la justicia de Dios. Por eso dijo Pablo, el justo por la fe vivirá, o por la justicia vivirá. Que Dios los bendiga. Vamos ahora a pasar a lo que venimos, a la mesa del Señor. Pero si alguno de ustedes sabe lo que es el Evangelio y este día lo quiere obedecer, también tiene la oportunidad de obedecer el Evangelio este día. Vamos a pasar a tomar la mesa del Señor.